hermanos, vamos a pedirle a Dios que nos dé de su espíritu para que podamos llevarnos esta palabra que se nos ha dado para el día de hoy y para que podamos entenderla y valorarla y que podamos ponerla a práctica, porque como dice Santiago, de nada sirve que seamos oidores olvidadizos, sino que seamos oidores, hacedores de su palabra, porque dice que nuestras obras deben de ser impulsadas, bueno, voy a decir, deben de ser generadas por medio de nuestra fe, no nada más porque nosotros queremos hacerlo, entonces eso sería un esfuerzo nuestro, pero cuando obramos por medio de la fe, estamos demostrando que creemos, amén. Bueno, vamos a pedirle a Dios. Padre Santo, gracias Señor por este tiempo, esta armonía, por esta oportunidad nueva, Señor, que nos dices para estar el día de hoy en tu casa. Bendícenos, Dios Padre, con tu presencia, que tu Espíritu Santo esté sobre nosotros, Señor, ayudándonos a entender tu palabra, a gozarnos en ella, Señor, a deleitarnos, Padre. También pido, Señor, por las personas que nos ven por el video, por aquellos, Padre, que están en casita por enfermedades, por cuestiones, Señor, que están fuera de nuestro alcance. Dios, bendícelos también a ellos donde estén. Ahora, Dios, te pido que en el nombre de Jesús, Señor, que le des palabra a tu siervo, Señor, para que pueda compartir, Señor, con denuedo, y que se predique, Señor, el día de hoy tu palabra solamente. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien, amados hermanos, el día de hoy vamos a estar hablando de algo muy importante que a menudo platicamos o a menudo lo mencionamos, mas sin embargo habemos muchos que no tenemos claramente una respuesta. Si alguien nos preguntara, tal vez quedaríamos nosotros, pues no quedaríamos muy bien porque no supiésemos dar una respuesta apropiada. Bueno, esta mañana, y se los voy a decir, esta mañana le hice la pregunta a Estela, mi esposa, y le dije, ¿qué significa tener la mente de Cristo? Y ella me dijo, pensar y actuar como lo hizo Jesucristo. Pues no estaba errada, ¿no? Porque en realidad eso es, ¿verdad? Pero no es tan simple como decirlo. Y vamos a leer una escritura, vamos a leer unos versículos y luego vamos a tomar el tema. Pero el día de hoy vamos a estar hablando de lo que significa tener la mente de Cristo, ¿verdad? Tal vez usted, como mi esposa, diga, no, pues es pensar y actuar como Cristo hizo, y es correcto. Pero ¿qué implica? ¿Cómo debe de actuar un hombre o una mujer que tiene la mente de Cristo? Mira qué maravilla pudiera ser todo eso, ¿no? Y pues eso vamos a estar mirando el día de hoy. Quiero que vayamos a la carta a los Corintios, la primera carta, y que vayamos al capítulo 2, y vamos a leer del 14, nada más unos versículos. Vamos a leer del 14 al 16. Si no trajo su Biblia, la puede ver en la pantalla. Fíjense lo que dice. Dice, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura. Y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Y esto es, amado, Pablo llamándole
a los corintios, diciéndole a los corintios, ¿quién? Dice, ¿quién conoció la mente del Señor? En realidad, amados hermanos, a menos de que usted haya estado allí con Él y ver todo lo que Él hacía o lo que Él hizo, conocería bien su mente. Porque cuando usted anda con alguien y mira sus acciones, todo lo que hace, usted sabe la manera que piensa la persona. Usted sabe lo que hay en su corazón. Cuando lo escucha hablar, sabe lo que hay en su corazón, de la manera de pensar de cada quien. Y muchas veces nosotros empezamos a juzgar a otros por lo que dicen o lo que hacen. ¿Y por qué lo hacemos? Porque hemos visto sus obras, hemos escuchado lo que dicen, ¿sí? Entonces tenemos nosotros, no que tengamos su mente, pero lo conocemos. Entonces, para nosotros como cristianos, voy a decir, Pablo hace una afirmación al final del versículo 16, mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Podríamos hallar infinidad de definiciones a eso o de lo que Él nos quiere decir, porque aquí están sus pensamientos, aquí está su palabra. Mas sin embargo, en nuestra mente, ¿qué es lo que hay? ¿Qué quiere decir? Simplemente pensar y actuar como Jesús actuó. Significa, amados hermanos, tener la mente de Cristo, tomar decisiones de acuerdo con Cristo que determinan nuestra manera de vivir. Es decir, para nosotros tener la mente de Cristo implica que nuestra vida sea que nuestra vida como hijos de Dios desarrolle las características de la personalidad de Cristo. Y para poderlo hacer necesitamos conocer sus características, necesitamos conocer su persona. Por eso es importante nuestra lectura, estar siempre conectados con Él. Esas características que Jesús nos mostró cuando Él pasó por este mundo, cuando Él pasó por esta tierra. Digo nos mostró porque, como decía al principio, no estuvimos nosotros ahí cuando Él estuvo ahí, pero tenemos su palabra, tenemos su historia, su verdad. Entonces, aquí están sus características, aquí está su amor, aquí está todo aquello que nosotros necesitamos para lograr tener una mente de Cristo, para lograr desarrollar sus características, para que nuestros pensamientos sean diferentes, amados. Cuando Él estuvo en la tierra, nos dio ejemplos, muchos ejemplos de cómo nosotros debemos actuar cumpliendo la voluntad de su Padre. Porque Él no vino a hacer cosas para Él, sino que Él vino a hacer la voluntad de aquel que lo mandó, de aquel que lo envió. Nos dio la muestra, entonces podemos también nosotros, amados, la mente es el centro de inteligencia, del razonamiento y de la memoria. Aquí en nuestra mente empieza todo. Aquí nosotros podemos guardar lo que aprendemos de Él, pero también podemos usarlo inteligentemente, podemos razonar conforme a lo que hay en nuestra mente. Podríamos decir que somos casi como una computadora. Cuando usted agarra una computadora usada, la tiene que, dicen por ahí, wipe out. La tiene que borrarle todo, limpiarla toda, luego cargarle nuevos programas, nueva información para que tenga un buen funcionamiento. Nuestra mente, amados, está tan dañada
está tan sucia que requiere que sea reseteada, dicen por allá, ¿verdad? Que sea formateada, si quieren decirle, que sea transformada por medio de un desarrollo de las características de nuestro Salvador Jesucristo, para que podamos nosotros funcionar de acuerdo a la voluntad de Dios. ¿Siguen? No sé, es muy importante, amados, que nosotros podamos pensar y actuar de la manera que Cristo lo hizo. No les quiero decir que seamos perfectos igual que Él. Ojalá. Mas sin embargo, lo que sí les digo es de que podemos cambiar muchas cosas que están a nuestro alcance, cosas que ya conocemos porque se nos ha mostrado en su palabra de que nosotros debemos estar haciendo. Es importante que nosotros sepamos qué significa tener la mente de Cristo. Pablo le está diciendo a los corintios, a los creyentes de Corintios, nosotros, ustedes que creen y yo, tenemos la mente de Cristo. Nomás que hay que resetearlo, hay que limpiar y ponerle un nuevo programa que esté basado en la voluntad de Dios, para que nosotros podamos vivir y agradarle como le agradó nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bien, vamos a otra escritura. Esa nomás era para empezar. Es importante. Vamos a Filipenses capítulo 2 del 5 al 11. Vamos a leer esa escritura. Escuche lo que dice aquí. Igual Pablo, ¿no? Sigue hablando ahora a los filipenses. Dice, haya pues en ustedes este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios no estimó a ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. Y toda lengua confiese que Jesús es el Señor, para gloria de Dios Padre. ¿Se dan cuenta, amados hermanos? Se dio, Él no estimó lo que Él era para ser lo que Dios el Padre deseaba. Deseaba Él ser glorificado, ser honrado por medio de Jesucristo. Ahora, dice Pablo en el primer versículo que leímos, en el versículo 5, dice, haya pues en ustedes este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Que haya en nosotros, amados hermanos, dejar de pensar en lo que somos o lo que tenemos y ser más como Jesucristo. Despojarnos de todo aquello que nosotros deseamos tener. Todo aquello, y podríamos decir que todo esto podría ser humillarnos. Sin embargo, amados, haciendo eso, nos vamos a ser obedientes. Y no hay nada que le agrade a Dios más que nuestra obediencia. Amén. La mente de Cristo, amados hermanos, no la podemos nosotros verla por, ¿cómo le pongo? No es objeto de materia, ni tampoco se puede expresar por medio de algo, sino que es todo aquello que depende en algo. Depende en
lo que consiste en lo que se fundó nuestra fe, amados hermanos, está fundada en la roca que es Jesucristo. ¿Ya? Nuestra mente debe de estar también fundada, debe de estar dependiendo de sus características, de sus ejemplos que Él nos da en su palabra. Amén. La mente de Cristo, decíamos, como decíamos al principio, debe de pensar y actuar de acuerdo a como Jesucristo actuó. ¿Y qué viene a ser eso? Nuestra mente debe de estar a la disposición de todo aquello que Cristo nos muestra por medio de su palabra. Vamos a leer Juan 13:15. Y nada más dice, porque ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Les decía, amados hermanos, nuestro ejemplo ya está allí, un ejemplo perfecto de cómo vivir, de cómo pensar, de cómo actuar. Amén. Y para que una mente de Cristo, para poder tener una mente de Cristo, nuestra mente debe de tener, hay una palabra que se llama resignación. ¿Qué quiere decir eso? Aceptar con paciencia y conformidad la voluntad de Dios. Si en nuestra mente nosotros no aceptamos la voluntad de Dios y somos conformes y vivimos conforme a ella, entonces necesitamos cambiar. Necesitamos cambiar. ¿Por qué? Porque nosotros, dice Pablo, ustedes tienen la mente de Cristo. No dijo ustedes, dice nosotros, ¿verdad? Nosotros tenemos la mente de Cristo. Por lo tanto, amados, debemos de vivir y aceptar la voluntad de Dios y vivir conforme a ella. Fíjense, Lucas 22:42. Todo es ejemplo de parte de nuestro Señor Jesucristo. Dice Lucas 22:42, dice, Padre, si se acuerdan de esa, si quieres pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Ese debe de ser un pensamiento nuestro. Amados hermanos, ¿cuántas veces queremos y quisiéramos tantas cosas y no lo es? Y a veces nos aferramos a que queremos y queremos, pero ¿es verdaderamente la voluntad de Dios? Pues si no le sucede, quiere decir que no es la voluntad de Dios. Amados hermanos, tener esa mentalidad, la paciencia de esperar en Dios y estar conforme con su voluntad, es el fundamento del carácter verdadero, del verdadero cristiano. Porque si no aceptamos la voluntad de Dios con paciencia, nosotros verdaderamente no somos cristianos. Quiere decir que nos está faltando. Si todo esto, nosotros debemos de estar, como dice, más ausentes de nuestros propios intereses y más presentes a la voluntad de Dios. Nuestros propios intereses por querer lo que nosotros queremos, enfocarnos en lo que nosotros queremos y dejar la voluntad de Dios como eso después si tengo tiempo. Sabemos que su voluntad es de que vengamos a adorarle, porque busca adoradores en espíritu y en verdad. Es que si tengo tiempo voy a hacerlo, si no tengo, pues no. ¿Verdad? Oren sin cesar, siempre. Estén conectados conmigo, siempre. Esa es voluntad de Dios. ¿Ok? Y muchas veces nuestros propios intereses están por encima de todo eso. ¿Verdad? Lo que yo quiero, lo que yo necesito, lo que yo tengo que hacer, está por encima de la voluntad de Dios. Esa no es una mente entregada a Dios o resignada a Dios. Juan 5:30, ¿me lo puedes poner, por favor? Dice, no puedo yo hacer nada para mí mismo. Según oigo, así juzgo. Y mi juicio es justo porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió.
la del Padre. Decíamos, amados hermanos, que Jesucristo es nuestro ejemplo. Nos da ejemplos. No es solamente que busquemos encontrar qué es lo que hizo Cristo para nosotros encontrar esas cosas. No, nos las da claramente. Nos las da claramente. Por eso ahorita que leíamos Juan 13:15 dice, para que ustedes también lo hagan. Ahorita aquí nos está diciendo que nosotros debemos de hacer de buscar hacer la voluntad de Dios, no la voluntad propia, sino la del Padre. Porque ni aun Cristo se agradó a sí mismo, sino que buscó agradar a su Padre. Muchas veces nosotros queremos agradarnos a nosotros. Muchas veces buscamos querer que lo que nos prediquen nos agrade a nosotros. Eso no es por ahí. O queremos que las alabanzas y la adoración que se haga, que nos llegue a nosotros. Oh, ahora sí me sentí bien con la alabanza. No es para nosotros. La alabanza es para Dios. Debemos de llegar con un corazón listo, preparado para adorarle y alabarle a Dios, no a nosotros. Entonces, óyeme, la alabanza está para agradarnos a nosotros. La alabanza está, que es un concierto. Vaya a ver a Luis Miguel. O qué sé yo, a quien ande por ahí, ya no me acuerdo de los populares de ahora. Pero, amados hermanos, Jesucristo nos da un ejemplo tras otro de lo que debe de tener la mente del cristiano, la mente de Cristo. Dice en Romanos 15:3, dice, porque ni aun Cristo se agradó a sí mismo, dice, antes bien como está escrito, los vituperios de los que te vituperan cayeron sobre mí. Cristo ni siquiera buscó nada para él. La mente de Cristo debe de estar consagrada. ¿Qué quiere decir? Apartada al servicio y al culto del Señor. No al servicio de los hermanos, no para darle culto a los hermanos, porque muchas veces decimos, ay, el mensaje de hoy no me gustó. Pero bueno, la cuestión, amados, que si no estamos entregados para el servicio de Dios, entonces todo lo que hagamos no va a funcionar como debe, no va a glorificar a Dios. Ahora fíjense, vamos a Lucas 2:49. Y esto nada más para ver la muestra que nos da el Señor. Dices, entonces Él les dijo, ¿por qué me buscabais? ¿No sabíais que en los negocios de mi Padre me es necesario estar? Aquí, eso es lo que nosotros debemos de estar pensando. En los negocios de nuestro Padre debemos estar. Amados, porque ya no somos creación, ahora somos hijos. Somos hijos por medio del amado. Hemos sido aceptos en el amado. Entonces ahora debemos de estar en los negocios de nuestro Padre. Nuestra mente debe de estar consagrada, pensando en los negocios de su Padre. Aquí, amados, los asuntos eran cuestión más, los asuntos de su Padre eran cuestión más suprema, más importante del mundo para el Señor. Él estaba plenamente dedicado. Su comida, dice en Juan 4:34, dice que hacer la voluntad, dice, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Debe de ser alimento para nosotros. Hacer la obra de Dios debe ser alimento nuestro. Entonces, por eso debemos de estar llevando, amados,
debemos estar buscando siempre apartarnos para Dios. Sabemos, ya sé que todos ya sabemos lo que significa consagración. Sabemos que necesitamos apartarnos del mundo, de las cosas que son cosas personales, para estar haciendo lo que a Dios le agrada, que es su voluntad. Y este es el ejemplo que Cristo nos dejó. Hay tantas cosas que nos ha enseñado el Señor. Podríamos mencionar una cosa tras otra y podríamos seguir hablando y hablando lo que significa tener la mente de Cristo. Pero esto es lo más importante. Que nuestra mente, nuestros pensamientos, que nuestro centro, dice, de inteligencia esté siempre buscando estar en la casa de Dios. Estar haciendo lo que a Dios le agrada. ¿Verdad? Siempre no le ha tocado, no lo ha pensado a veces, que a veces estamos sentados escuchando la palabra de Dios y estamos a veces pensando en otras cosas al mismo tiempo. No podemos recibir su instrucción, no podemos conocer su voluntad si estamos escuchando la palabra a medias. Es muy común de que estemos aquí y que estemos pensando en a qué restaurante vamos a ir a lonchar, a dónde vamos a ir a comer, o a ver quién va con nosotros este domingo. Porque nuestra mente, nuestro pensamiento está desenfocada. No se los digo por ustedes, pero yo los digo por mí mismo. Así he estado yo sentado escuchando palabra y he estado pensando en lo que voy a hacer mañana, en lo que voy a ir a comer al rato, o posiblemente en lo que vaya a vestir, en el uniforme de mi trabajo, en cosas, menos en lo que me están predicando. Entonces, amados hermanos, es un privilegio para nosotros participar en las actividades y ser colaboradores juntamente con Cristo en esta obra, de que se nos haya a nosotros dado una responsabilidad, que se nos haya comisionado, voy a decir, para ir y hacer discípulos, para predicar el evangelio, para enseñar todas las cosas que nosotros ya sabemos. Es un privilegio, amados hermanos, poder ser parte de la obra de Dios. Esto no es nada más ser un parte de un grupo, de un club, no. Es un privilegio que nos apartemos para su servicio. Amén. Que haya pues en nosotros el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. En la vida o en el pensamiento, en nuestra mente debe de estar la mansedumbre. Acuérdense, dijo el Señor, sean como yo, humildes, mansos y humildes de corazón. Debe de haber una mansedumbre. ¿Qué es la mansedumbre? Es la serenidad del espíritu pacífico en nosotros, ¿verdad? Un espíritu humilde, un espíritu humilde que no deja que nada le arrebate su paz, su tranquilidad, ¿verdad? Porque finalmente y fácilmente nos gana las fallas y finalmente el enojo de otras personas nos deja o nos quita la mansedumbre y dejamos de ser como Dios, como Jesucristo nos ha mostrado. En ninguna parte de la Biblia podemos ver donde Jesús respondió a todos los vituperios. Lo cachetearon, le escupieron la cara. Podía defenderse, traía quien lo defendiera, mas sin embargo mostró mansedumbre. Nadie le robó su paz. Amén. En Mateo 11:29, ustedes ya lo conocen.
Dice, lleven mi yugo sobre ustedes y aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Allí, amados, donde está ausente la semejanza a Cristo, hay también un terreno disponible para el crecimiento de soberbia, de presunción, del egoísmo, de la envidia, de la codicia, de la altanería y el amor a los placeres más que el amor a Dios. Si hace falta en la humildad y la mansedumbre en nuestra vida, somos un terreno fértil para caer en pecado. No queremos que eso suceda. Pablo, amados hermanos, en 2 Corintios 10:1, ¿me lo puedes poner? Fíjense lo que dice. Dice, yo Pablo os ruego por la mansedumbre y ternura de Cristo. Yo estando presente ciertamente soy humilde entre vosotros, mas ausente soy osado para con vosotros. ¿Se dan cuenta de lo que está diciendo Pablo? Él está rogando por la mansedumbre y ternura de Cristo. Pero lo que dice, yo estando con ustedes soy humilde, pero cuando estoy ausente, soy osado para con ustedes. Eso no debe de estar sucediendo en nosotros. Sí, la mansedumbre de Dios debe de estar en nosotros, siempre mansitos como paloma, dice. Pero no debemos de ser osados cuando no estamos presentes. ¿Amén? Y luego cuando estamos en el Sermón del Monte, el Señor dijo, bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Es una bendición cuando nosotros somos mansos, porque vamos a tener herencia. Ellos serán conducidos y se les enseñará el camino, dice el Salmo 25:9. Crecerá con gozo en el Señor, dice Isaías 29:19. Dice, encontrarán reposo en su servicio. Nos está diciendo aquí Mateo. Amén. Amados, todo cristiano, especialmente el pastor, el que enseña, y todos los que obramos para Dios, se nos exhorta a seguir la piedad, la justicia, la fe, el amor y la perseverancia y la mansedumbre. Si nosotros, los que trabajamos para Él, los que obramos para Él, no tenemos esas cosas. Mira, ponme primera de Timoteo 6:11. Dice, mas tú, hombre de Dios, todos somos hombres de Dios, pero se está inclinándose más al pastor, al maestro, a todos aquellos. Dice, huye de estas cosas y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia y la mansedumbre. En nuestra mente debe de estar la mansedumbre. ¿Es solamente para nosotros los que enseñamos o los que predicamos? Es para todos. La mente de Cristo. En la mente de Cristo está el espíritu de oración. Un espíritu, voy a decir, una mente que nunca está fuera de comunión con Dios el Padre. Nuestra mentalidad, nuestros pensamientos deben de estar siempre buscar nuestro tiempo de oración. Por ningún otro motivo moverla. Hay tantos ejemplos también en la Biblia que no son el Señor Jesucristo. Tenían su tiempo de oración y lo respetaban siempre. ¿Cuándo fue la última vez que usted oró? No me diga, pregúnteselo en su mente. ¿Cuándo fue los últimos 10 minutos que le dedicó a la oración?
Tal vez fue esta mañana, tal vez no fue, yo no sé quién. Pero hágase esa pregunta. ¿En su mente está el espíritu de oración? Si en ella, si ese espíritu de oración está en usted, quiere decir que usted oró al levantarse esta mañana. O después de su bañito, dedicó un tiempo para orar. Amén. Amados, Cristo fue una persona muy ocupada cuando estuvo aquí en la tierra, pero siempre encontró tiempo para orar. Y a veces, amados, no solamente estuvo orando 10 minutos como ustedes y yo, sino que Él oró noche entera. Sí, imagine usted. A veces venimos a vigilia de oración y aguantamos de 6 a medianoche. Y a unos, y no lo digo con ninguna intención de nada, pero unos nos vamos como a las 9 porque tengo que ir a descansar, a dormir, y yo lo entiendo porque yo trabajo también temprano. Pero si ese día no puedo desvelarme yo para tener esa comunión junto con mis hermanos, con Dios, entonces mi mente no está todavía siendo semejante a la de Cristo. Porque estamos pensando el que voy a estar bien cansado mañana. Estamos pensando el que no he comido y voy a ir a comer. Estamos pensando en algo que no es lo que es Dios, no es su voluntad. Es bien claro cuando dice el Señor, oren sin cesar, oren los unos por los otros. ¿Cuánto lo hacía el Señor Jesucristo? Mire, en Lucas 6:12, ¿me lo pones por favor? Dice, en aquellos días Él fue al monte a orar. ¿Y qué dice? Y pasó la noche orando a Dios. Toda la noche. Era el hombre de oración cuando Cristo estuvo aquí en la tierra. Si vamos a Marcos 1:35, ¿me lo pones por favor? Dice, levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. Muy de mañana. Luego me pones a Lucas 5:16. Dice, mas él se apartaba a lugares desiertos. ¿Y qué hacía? Oraba. El 6:12. Lucas 6:12 dice. A 9:28. Dice, aconteció como 8 días después de estas palabras que tomó a Pedro, a Juan y a Jacobo y subió al monte a orar. Y entre tanto que oraba, la apariencia de su rostro se hizo otra y su vestido blanco y resplandeciente. Amados, cuando tenemos una oración como lo tuvo el Señor Jesucristo, Dios transforma no solamente nuestra apariencia, Dios transforma nuestra vida, porque encontramos nosotros complacencia ante los ojos de Dios. Nos llega a conocer quiénes somos nosotros. Dejamos de ser creación para venir a ser hijos que tienen comunión con su Padre. El Señor Jesús, y hay muchas escrituras que podríamos seguir leyendo, pero nada más estas vamos a ver ahora. Él nunca estuvo fuera de comunión con su Padre. Quiero que el día de hoy nos hagamos una pregunta a nosotros mismos. ¿Cuánto tiempo estoy en comunión con mi Padre? ¿Cuánto verdaderamente estoy orando? Hágaselo usted mismo y póngase a pensar. No va a haber transformación en nuestra vida si nosotros no oramos. Ahora, toda su vida, amados, fue una vida
larga e interrumpida de intercesión, siempre intercediendo con el Padre, y lo sigue haciendo ahora, porque está sentado a su derecha, intercediendo por ustedes y por mí, intercediendo por su iglesia. Amén. Amados, la mente de Cristo, en la mente de Cristo, si queremos decir que tenemos la mente de Cristo, como lo dijo Pablo, debe de haber en ella simpatía, ¿verdad? Simpatía. ¿Saben lo que quiere decir? Es la capacidad de percibir y sentir directamente, de la manera como si lo estuviésemos experimentando, las acciones, las dolencias, las penas de otros. Por eso esta mañana miré a un hermano llegar con una bolsa para darle a nuestro hermano Marvin, que no vino. Eso es simpatía, porque en su corazón sabe que el hermano necesita ayuda. Eso es sentir lo que otros sienten. En Juan 11, 33 al 35, miren lo que dice. Dice: Jesús entonces, al verla llorando, y a los judíos que la acompañaban también llorando, se estremeció en espíritu y se conmovió. Y dijo: ¿dónde le pusiste? Le dijeron: Señor, ven y ve. Jesús lloró. ¿Por qué? Se conmovió. Tuvo empatía. Y por eso lloró. Otra, amados hermanos, cuando Jesús contempló la ciudad de Jerusalén, ¿qué dijo? Lucas 19:41, ahí dice: cuando llegó cerca de la ciudad, al verla lloró sobre ella, porque tuvo empatía de todo lo que sucedía. Amados hermanos, cuando usted está en una necesidad, cuando usted está dolido por algo, nosotros también lloramos. En muchas ocasiones hemos llorado por los demás, porque en algunos hay empatía. Todo depende de lo que hemos conocido y el ejemplo que Jesucristo nos ha dado. Amados, Jesucristo nos dejó tantos ejemplos, y pocas veces hablamos verdaderamente de cositas tan sencillas como estas, que pueden regir nuestra vida de una manera que le agrada a Dios. ¿Verdad? Siempre hablamos de cosas que, de esto no lo hemos hablado, vamos a hablar, porque queremos cada día aprender más. Sí, Jesucristo nos salvó, Jesucristo dio su vida por nosotros, ¿verdad? En la cruz del Calvario, resucitó, se levantó de los muertos al tercer día, y gloria a Dios y todo por eso. Pero a nosotros, ¿qué nos hace falta? ¿Qué nos hace falta a nosotros para nosotros tener lo que Cristo tuvo? Somos sus hermanos menores. Él es nuestro hermano mayor, aparte de ser nuestro Salvador. Y dice que en Génesis dice que cuando Dios creó al hombre, lo creó a su imagen y semejanza. Nos desfiguramos por medio del pecado. Ahora es tiempo de volver nosotros. Ahora es tiempo de nosotros tomar las características de Jesucristo y desarrollarlas en nuestra vida, empezando por nuestra manera de pensar, por medio de nuestras emociones, en la mansedumbre. ¿Amén? En la mente de Cristo, amados, hay dolor por la incredulidad de otros. Marcos 3:5, ¿me lo pone, por favor? Dice: entonces, mirándolos alrededor con enojo, entristecido por la dureza de sus corazones, dijo al hombre: extiende tu mano. Y él la extendió, y la mano le fue restaurada sana. ¿Se acuerdan de esa?
acabo de mencionar la última vez que compartí con ustedes. ¿Por qué dice que mirándolos alrededor, entristecido por la dureza de sus corazones? Debe de haber dolor por la incredulidad de los demás. Amados, primeramente, el ministerio primero nuestro es nuestra familia. Y yo se los digo por mí, lo que más me entristece es que miembros de la familia todavía no conocen a Jesucristo. Todavía no han venido a sus pies y todavía me dicen el Señor ministro. Ahora en esta mini vacation, pues, estas pequeñas vacaciones, alguien me dijo de mi familia, oh, ya llegó el Señor ministro, sin saber qué había escuchado yo. Gloria a Dios. La tristeza de la incredulidad de los demás. Pero podemos nosotros, ¿qué podemos hacer sobre eso? Yo no puedo forzar a nadie a que crea, pero lo que sí puedo es orar por ellos, porque llorar dentro en nuestro corazón por ellos, como lo hizo el Señor, y buscar cada día ser ese ministro, que Dios lo use cada día más. Buscar una consagración aún con más denuedo, con más garras, para que el Señor nos use más. Hermanos, nosotros tenemos que dar buen ejemplo en nuestra familia. Saben que al momento dije, ¿qué le pasa? ¿Por qué me dicen así? Pero boca cerrada no entra mosca, dice. Mansedumbre. Hace unas semanas les estaba compartiendo de no ser rápidos para responder, más bien sean tardos para escuchar, escuchen bien y luego tardos, ¿cómo dice? No, que seamos rápidos para escuchar, pero tardos para responder, porque cuando nos tardamos un poquito más para responder, respondemos con palabras sabias, y muchas veces no decir nada es más inteligente que decir algo que vaya a mostrar nuestro testimonio equivocado. Amén. La incredulidad de otros, amados hermanos, debe de entristecer nuestros corazones. En la mente de Cristo estaba eso, por eso Él los miró y lloró sobre ellos. Vamos a leer Mateo 9, 35, 38. Fíjense todo lo que dice. Recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos, a la verdad, la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Amados hermanos, hay una gran necesidad, empezando por nuestros hogares, de que nosotros como obreros de Él hagamos lo que se nos mandó a hacer. Pues nada más somos cristianos los domingos, o cuando estamos aquí adentro, como dijo Pablo, cuando estoy con ustedes soy humilde, pero cuando estoy alejado de ustedes soy osado con ustedes. Nomás cuando estamos en la casa de Dios somos cristianos, y cuando estamos afuera no lo somos. Hay que cuidar nuestro hogar, nuestros hijos, y convertirnos en unos obreros. Pedimos obreros, oramos nosotros por obreros. Aquí Mateo lo está, el Señor, oramos por obreros, pero nosotros no obramos en nada. Vamos a trabajar nosotros
y después pedimos ayuda. Mas sin embargo pedimos a Dios que nos mande a alguien que haga el trabajo por nosotros cuando nosotros debemos de empezar a hacerlo. ¿O no le duele en su corazón que haya familiares cercanos, incluyendo en nuestro propio hogar, que no están entregados a Dios? A mí sí me da. Me duele, pero sé que lo único que puedo hacer es la voluntad de Dios, y Él se va a encargar de ello. Mas primero buscar el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas se les dará por añadidura. Oremos por ellos, pero hagamos lo que nos corresponde a nosotros. Muchas veces queremos nosotros resolver todo por medio de la oración. Oh, está perfecto, Dios nos va a ayudar. Pero tenemos que hacer algo nosotros. Tenemos que hacer algo nosotros. Porque dicen, no, Dios todo lo puede, es todopoderoso. Por supuesto que lo es. Pero también hay una parte nuestra que tenemos que hacer. Y eso es, para llegar a ese punto tenemos que tener la mente de Cristo. Miren qué difícil. Qué difícil, porque nuestra mente se ha ocupado en tantas cosas negativas que para volverlo a llenar tendríamos que limpiarla de nuevo. Teníamos que resetear, como decía al principio, cambiar nuestra mentalidad por la mente de Cristo. ¿Se puede? ¿Usted cree que se puede? Sí, sí se puede, díganlo con confianza. Sí se puede. Aún aquellos que creemos estar completos, todavía nos faltan cosas. Tenemos que reconocer nuestra necesidad de Dios. Porque si creemos que ya lo tenemos todo, o que ya lo sabemos todo, y que estamos cumpliendo con todo, entonces ¿qué hacemos aquí, verdad? Todos tenemos necesidad. Aun cuando hemos estado teniendo una mente de Cristo, hay deslices que dicen, oh, ya me siento en mi corazón que estoy apartado del Señor. Es muy verdad, es una verdad que nos ha sucedido. Y es cuando nosotros tenemos que volver a retomar nuestra oración. Amén. Último punto, amados hermanos, en la mente de Cristo hay benevolencia. ¿Qué es benevolencia? Es la voluntad o deseo de hacer el bien al otro, de querer lo bueno o beneficiar con nuestra acción a otras personas. En Hechos 10:38, miren lo que dice. Dice, como Dios ungió en el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y como éste anduvo que haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Esa es, Dios ungió a Jesús con el Espíritu Santo. ¿Y qué pasó? Pasó haciendo el bien. Con esto, amados hermanos, el hecho de que usted sabe que por obras usted no es salvo, no está haciendo esas obras el Señor Jesucristo para ser salvo o para enseñarnos a que nosotros por obras seamos salvos. Lo está haciendo porque nuestra mente debe de tener, para que nuestra mente procese lo que vamos a estar haciendo y lo que esté también en nuestro corazón. Debemos de llevar esto a cabo constantemente, buscando oportunidades para hacer el bien y mostrar lo bueno que es Dios. Porque ¿cómo podemos dar nosotros testimonio de lo bueno que es Dios y para que podamos nosotros hablar del Evangelio si nosotros no tenemos esa voluntad ni el deseo de ayudarle a nadie? En vez de ayudar, queremos atrasar a la gente. Y se los voy a decir, una vez me dijo alguien, y se los digo con todo respeto, me dijo, oh, sí, como la burra que tumbó a la Madre de Dios, a María. Se los confieso, me reí. Eso no es tener benevolencia. Esa persona, pues yo no
Yo no veo en la Biblia que diga así. Y hasta se ríe uno de esas cosas. En vez de hablarles la verdad, no, eso no dice, hermano. Nos reímos a veces. Ahora, nosotros debemos de buscar las oportunidades para hacer la obra, para hacer el bien a los demás, para nosotros poder dar testimonio de lo bueno que es Dios, para que podamos nosotros ejercer estos 7, voy a decir, pasos o cualidades o características de Cristo en nuestra vida. Pensar en hacer el bien, para que podamos nosotros demostrar o mostrar la bondad de Dios. ¿Qué poder tendría la iglesia, amados hermanos? Y no digo nada más nosotros, la iglesia de Cristo en general. Si la iglesia de Dios tuviésemos la mente de Cristo. Si todos fuéramos poseídos por esa mente. Dice Pablo, dice, haya pues en vosotros el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. Así sea para nosotros. Amén. Porque es más grande, amados, es lo ideal en nuestra vida cristiana, que tengamos la mente de Cristo. Tal vez, amados hermanos, a veces queremos oír mensajes que nos rompan el corazón de las cosas que estamos haciendo mal, que nos digan como dijo Pablo, como dijo el Bautista, generación de víboras, y que nos digan así, que digo, uy, este mensaje sí me dio. No, hermanos, hay otros mensajes tan o de más importancia o igual que predicar de esos mensajes. Seguido nos hablamos así, seguido nos habla la palabra a nosotros duramente, como cuando hablamos la vez pasada, que dijo, hipócritas, enseñan una cosa y hacen otra, hablándole a los fariseos. Pero si queremos vivir una vida cristiana agradable a Dios, necesitamos buscar tener una mente de Cristo, ¿verdad? Bueno, hermanos, para cerrar, podemos, amados, cultivar la mente de Cristo siguiendo el ejemplo que Él nos dio. No ocupamos más. Y a medida que leemos acerca de su vida, de su ministerio en los evangelios, podemos ver cómo vivió el Señor en humildad, en amor, en abnegación, en obediencia. ¿Podemos hacer eso nosotros? Por supuesto que podemos. Y en el área que no podamos, debemos de pedirle ayuda a Dios. Donde usted no pueda, donde yo no pueda, necesitamos que Dios nos ayude. Y ahí es donde estamos pidiéndole. Hacer todo lo que podamos de parte de nosotros. Y luego en lo que no podamos, sabemos que tenemos un ayudador, un consolador, un Espíritu Santo poderoso que nos puede ayudar. Pero busquemos cultivar la mente de Cristo en nuestra manera de pensar, la manera de actuar. Porque yo no puedo predicarles algo y luego al rato hacerles un mal a ustedes. ¿De qué estoy hablando? Soy un hipócrita. Señor Jesús, Dios no le agrada la hipocresía. Así de que busquemos, amados, fíjense, casi ya para terminar, 1 de Pedro 2:21, nada más para usarlo como ejemplo. Dice, pues para esto fuisteis llamados, porque también, Cristo padeció por nosotros, dejándonos, ¿qué? Ejemplo, para que sigáis sus pisadas.
Pero ¿cómo podemos seguir sus pisadas si nuestros pensamientos y nuestras prioridades están en otras cosas? Si no estamos nosotros pensando en apartarnos para el servicio de Dios, si no tenemos benevolencia, si no tenemos dolor por los incrédulos, las almas perdidas, si no estamos nosotros pensando en mantener una oración continua con Él, si no hay empatía en nuestro corazón, no podemos seguir los pasos de Jesucristo. Necesitamos establecer necesitamos reformar, transformar nuestra manera de pensar para que podamos nosotros actuar como Cristo nos ha enseñado. Amén. Los veo muy serios. ¿Se les hace muy difícil? Pues hay que trabajar en ello. Dios es bueno, Dios nos ha dado un ayudador, nos ha dado un poder que está en el Espíritu Santo y mora en cada uno de nosotros. Lo único que tenemos que hacer, ser humildes suficientes para decir: Señor, aquí no puedo, ayúdame, te lo dejo en tus manos. Aquí necesito definitivamente de ti, aunque sabemos que necesitamos de Él siempre. Pero muchas cosas podemos nosotros hacer y lo que no podamos lo dejamos a Él. Amén. Vamos a orar. Vamos a orar para que Dios nos ayude en esto. Para que nuestra manera de vivir cambie. Y si no, en las áreas que hemos fallado, en las que estamos fallando, que corrijamos. De eso se trata la enseñanza. De eso se trata el ejemplo de Jesucristo. Amén. Vamos, Padre bueno, gracias, Señor, por tu palabra, Señor, porque siempre nos trae refrigerio, siempre nos trae, Señor, luz a nuestra vida, Señor, a nuestra manera de vivir, Padre. Gracias, Señor, por este tiempo, esta preciosa palabra, Señor. Ayúdanos, Padre Celestial, a que nos apoyemos en ti, Padre, en nuestra debilidad. A que contemos, Señor, a que podamos decir: Señor, en esto no puedo, necesito, Señor, que me ayudes. Padre, pedimos, Señor, que tu Espíritu Santo, Señor, obre, Señor, en nuestra vida, que cambie, Señor, nuestra manera de pensar, Señor, que podamos nosotros tener esa fuerza, Señor, y ese deseo de poder, Señor, de poder desarrollar, Señor, tu carácter, estas características que hemos hablado el día de hoy, Señor, en nuestra vida, Señor, que nuestros pensamientos estén enfocados en hacer tu voluntad, que estén enfocados, Señor, a darte gloria, Señor, como lo hizo nuestro Salvador Jesucristo. Gracias, Padre, también en esta hora, Señor, te pedimos en el nombre de Jesús por nuestros hermanos que están enfermos, Padre, por los que oramos siempre, Señor, y que por aquellos, Señor, que no nos acordamos, pero que en nuestro corazón está el deseo, Padre, de que algún día, Señor, tú los restaures, que les restaures su salud. Gracias, Señor, por los que estamos aquí, por los que no vinieron, por los que nos escuchan en el video, Padre. Bendice sus vidas, Padre. Y a nosotros, Señor, ayúdanos, Padre, a que cada día, Señor, con nuestra vida, con nuestra manera de vivir, Padre, te demos gloria, Señor. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén.